Leamos todos juntos la palabra del Señor. Quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo, escribiéndoles a los hermanos en Filipos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Hermanos, el título que le he puesto a esta tercera sesión, o sección mejor, de esta carta, se llama Circunstancias actuales del apóstol Pablo en Roma. Circunstancias actuales del apóstol Pablo en Roma. Recuerden, hermanos, que estamos estudiando la carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses y lo estamos haciendo de una manera expositiva. También quiero que usted recuerde que el apóstol Pablo escribe a tres iglesias específicamente y a un hermano en especial que es Filemón. Recuerde también que el apóstol Pablo en este primer encarcelamiento estaba en Roma y gozaba, lo pongo entre comillas, de algunas bendiciones. El día de hoy, hermanos, como le he dicho a usted, voy a iniciar esta tercera sección a la cual le he titulado Circunstancias actuales del apóstol Pablo en su primer encarcelamiento, a grosso modo, para que entendamos, hermanos, que el apóstol Pablo, después de haber puesto delante de Dios a los hermanos filipenses, después de haber colocado en oración, en ruego y con gozo a esta iglesia, el apóstol Pablo pasa ahora a narrar todo lo que él está viviendo en Roma. El apóstol Pablo comienza a hacer una narrativa, por supuesto, describiendo cada cosa que allí en su primer encarcelamiento está viviendo. Cosas que en esta mañana estaremos leyendo y estudiando, pero que al final, hermanos, debemos reconocer que debería darnos vergüenza por nuestra poca predicación a otras personas. Debería darnos vergüenza. Usted se va a dar cuenta, porque simplemente nos acomodamos a una línea teológica, nos acomodamos a una iglesia local y nos volvemos en ocasiones hipercalvinistas esperando que sea el Señor, y por supuesto Dios así lo hace, porque Él es soberano, que traiga personas a las iglesias locales, y Él lo hace, vuelvo y aclaro. Pero nuestro deber, hermanos, como creyentes, es predicar el Evangelio. Nuestro deber es enseñarle a las personas las buenas nuevas de salvación, que es Cristo, no es nadie más, hermanos, porque una iglesia local no salva, pero lo que se predica dentro de la iglesia local, si realmente va bajo una doctrina santa y sana, y si se expone claramente las Escrituras, el autor, que es Cristo, Él es el que salva. En esta nueva sección, el apóstol Pablo, a través de su escrito, hermanos, muestra una gran preocupación por la santa doctrina y por la promulgación del Evangelio. Usted se da cuenta de que el apóstol Pablo no solamente está narrando lo que vivía allí en Roma, sino que él muestra una preocupación porque el Evangelio, aunque está creciendo, también tiene impedimentos. Y porque lastimosamente dentro de algunos que estaban allí, habían unos cuantos que predicaban el Evangelio, pero para tener contienda. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿esto no se le hace parecido al día de hoy? Que muchos predican a Cristo es para contender, para buscar una pelea, a ver quién sabe más, a ver quién tiene mayor conocimiento. Entonces, como el hermano tiene más conocimiento, entonces vámonos para allá. Pero si el de acá no, entonces allá no. Hermanos amados, no se trata de conocimiento, es importante y es vital. Se trata, hermanos, de entender bien la palabra del Señor.
Se trata de que la enseñanza sea clara y que usted la pueda entender de la manera más sencilla. Acompáñeme al versículo 12 de Filipenses 1 y estaremos leyendo hasta el versículo 18, porque quiero mostrarle a usted la preocupación que el apóstol Pablo tenía por la proclamación santa y sin mancha del Evangelio, el cual usted y yo creemos. Desde el versículo 2, hermanos, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, dice Pablo, a la verdad predican a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Está allí nomás, hermanos. Bueno, Pablo sigue diciendo: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Está allí nomás, hermanos. Antes de enumerar, o antes de dictarlo, decirle a usted los puntos que el día de hoy estaremos estudiando hoy y la próxima semana, quiero recordarle a usted, queridos hermanos, que el apóstol Pablo no estaba encarcelado o no estaba en una cárcel, hermanos queridos, porque él hiciera algo malo. El apóstol Pablo estuvo encarcelado por la predicación del Evangelio, no por otra cosa. Entonces, hermanos, hoy vamos a mirar las pruebas que el Señor Jesucristo, por gracia y misericordia, le permitió vivir a Pablo. Pero el apóstol Pablo, ¿acaso se acobardó? No. ¿Acaso el apóstol Pablo, cuando le vino una gripa, cuando le vino alguna circunstancia, dijo: yo no continúo más sirviéndole al Señor? No, hermanos. Yo quiero que usted medite en algo antes de iniciar. En ocasiones, hermanos, cuando viene el problema más pequeño, le decimos al Señor: hasta aquí te voy a servir. Cuando viene la enfermedad más pequeña, como una gripe, simplemente, hermano, dejamos de asistir a la iglesia porque creo yo, así pensamos, y más en este tiempo de pandemia que todavía no ha terminado, decimos: ya tenemos Omicron, ya estamos enfermos, nos vamos a morir. Pero, hermanos queridos, permítanme recordarle que la historia de la iglesia nos muestra que estos hermanos enseñaban, predicaban en lugares escondidos solamente para la gloria y honra de Dios. Pero a veces nosotros, hermanos, tenemos el grave problema de que nos sucede algo que realmente no es tan relevante y sencillamente huimos como viles cobardes. El día de hoy, hermanos, quiero presentar esta enseñanza por medio de 3 enunciados. El primero, hermanos, Pablo da un informe de las cosas que han sucedido con él en Roma. Usted lo puede ver en el versículo 12, la parte A, y en el versículo 12 también, la parte B. El segundo punto, hermano, el encarcelamiento de Pablo y sus persecuciones contribuían para el Evangelio, para que el Evangelio avanzara. El encarcelamiento de Pablo y sus persecuciones contribuían para que el Evangelio avanzara. Usted lo puede ver en el versículo 12, la parte C. Y finalmente, hermanos, la predicación del Evangelio por Pablo en la cárcel era conocida en muchos lugares y con muchas personas en Roma. Y usted lo puede ver en el versículo 13. Ahora, quiero preguntarle a usted respetuosamente, hermanos, ¿está usted preparado para que en esta mañana nuestro amado Señor nos recuerde que toda la gloria y toda la honra es para Él y no para nosotros? Amén. Hermanos, pidamos a Dios que esta exposición realmente la tracemos
correctamente, hermanos. Que la tarea al estudiarla se haya hecho de la manera correcta y santa, para que hoy nuestra carne sea humillada, hermanos. Cristo sea exaltado. Y recordemos, como lo dijimos hace 8 días, que todo lo que usted y yo tenemos es solamente porque al Señor le ha placido darnos. Amén. Por nada más, hermanos. Entonces, punto número 1, hermanos, Pablo da un informe de las cosas que han sucedido con él en Roma. Leamos nuevamente el versículo 12, pero solamente la parte A y la parte B. Dice, quiero que sepáis, hermanos, y quiero que usted lea con entendimiento, hermano, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, hasta allí nomás. El apóstol Pablo comienza su discurso dando a conocer todas las cosas que él ha tenido que vivir allí en Roma. Pero cuando usted estudia la palabra, debemos tener en cuenta, hermanos, solamente 2 sentidos. El primer sentido, las situaciones que tuvo que experimentar camino a Roma. De eso es lo que Pablo está hablando, diciendo. Él está diciendo, hermanos, lo que a mí me ha sucedido. Por supuesto, como buenos exegetas de la Biblia, debemos preguntarnos qué es lo que a Pablo le ha sucedido, qué es lo que él quiere informar, qué es lo que él le quiere decir a los hermanos, no a cualquier persona, no a amigos, no a conocidos, no a impíos, sino a hermanos, es decir, a la iglesia local que estaba plantada y que él mismo plantó allí en Filipos. Y lo segundo, hermanos, es su encarcelamiento en Roma. ¿Qué tuvo que vivir Pablo estando allí encarcelado? Y esto, hermano, al final nos va a demostrar lo mucho que a nosotros nos falta para realmente llamarnos creyentes. Porque cuando las cosas van bien, todos salimos a decir, somos creyentes. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado esto. Pero si vivimos, hermano, en una circunstancia, ¿será que podríamos decir de la misma forma? Ahora, hermanos, la pregunta que yo le hice al texto es la siguiente. ¿Por qué Pablo quería dar un informe a sus hermanos en Filipos? Esa es la pregunta que yo le hice al texto. ¿Por qué Pablo quería dar un informe a sus hermanos en Filipos? Sencillamente, hermanos, porque ellos, los filipenses, estuvieron atentos y dispuestos a cuidar de Pablo y sus necesidades. Recuerde que esos hermanos enviaron a Epafrodito muchos kilómetros, 1190 y algo de kilómetros. ¿Para qué, hermanos? Solamente para saber cómo estaba Pablo, pero también para llevarle a Pablo un presente económico, porque Pablo lo necesitaba. Es por eso que usted, cuando vayamos terminando esta carta en el capítulo 4, se va a dar cuenta de que Pablo agradece y dice, hermanos, gracias, porque ustedes me bendijeron económicamente, me ayudaron. Y decíamos, hermanos, que esa debería ser nuestra misma propuesta como creyentes. Si vemos un hermano que la está pasando mal, debemos ayudarle, debemos bendecirle. No solamente decir, sí, Dios me bendice. Ok, está bien. ¿Y los demás hermanos qué? Hermanos queridos, Pablo estaba agradecido con ellos. Y ese agradecimiento tan maravilloso, ¿sabe qué hizo, hermanos? Que le llevó al apóstol Pablo a compartir con ellos. Y vuelvo y hago hincapié y subrayo, no con extraños, no con impíos, sino con los hermanos de la iglesia en Filipos. Pablo les compartió todas las situaciones vividas a causa del Evangelio de Cristo. Y lo primero, hermanos, que vamos a ver en esta mañana es que el apóstol Pablo experimentó el arresto e intento de homicidio hacia él en Jerusalén. Cuando usted comienza a mirar cómo hizo Pablo para llegar hasta Roma, nunca lo soltaron, siempre estuvo preso. El apóstol Pablo, antes de llegar a Roma para estar preso, él tuvo que vivir muchas circunstancias. Lo primero, hermanos, Pablo experimentó el arresto e intento de homicidio hacia él en Jerusalén. Vamos a leerlo, hermanos, en Hechos 21, versículo del 30 al 36. Hechos capítulo 21, del versículo 30 al versículo 36. Y quiero, hermanos, que nos imaginemos
al apóstol Pablo, yendo en un barco camino hacia Roma. Pero conforme vamos leyendo, imagínese usted todo lo que Pablo tuvo que haber vivido. Escribe Lucas, narrando sobre Pablo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos, que hermanos, matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tributo y a los soldados, dejaron de golpear. ¿A quién, hermanos? A Pablo. Entonces, llegando el tributo, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Versículo 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Hermanos, esto era lo que el apóstol Pablo quería comentarles o quería narrarles a los hermanos en Filipo, que él estuvo arrestado y que a él le intentaron matar en Jerusalén. Pero miremos lo segundo: el apóstol Pablo es llevado ante el concilio y allí al sumo sacerdote, donde él ordena que lo golpeen en el rostro. Vuelvo y le repito: Pablo es llevado ante el concilio y allí el sumo sacerdote ordena que lo golpeen en el rostro. Hechos, capítulo 23, versículo 2. Vamos a ir cronológicamente, hermanos, a través de la escritura. Hechos 23, 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Le recuerdo, amado hermano, que el concilio, si usted no lo sabía, era el cuerpo legislativo de la nación judía y la Corte Suprema. También le recuerdo, hermanos, que este cuerpo legislativo estaba conformado por 71 miembros, entre los cuales el sumo sacerdote también estaba incluido. Pero la historia dice que Ananías ordenó que golpeasen a Pablo en la boca. Cuando usted lee todo el contexto y lee la historia, se va a dar cuenta de que era lícito que el apóstol Pablo hiciera una defensa. Y lo estaba haciendo correctamente. Esto era lo que el apóstol Pablo quería que estos hermanos supieran. Mire lo tercero. Hubo un complot para asesinar a Pablo por parte de los judíos. Estoy hablando antes de que Pablo llegase a Roma. Hubo un complot para asesinar a Pablo por parte de los judíos. Acompáñeme allí a Hechos 23, pero el versículo 12. Hechos 23, solamente el versículo 12. Dice: venido el día, algunos, dice que no todos, ¿cierto? Algunos de los judíos tramaron un complot. ¿Y qué más hicieron? Y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte ¿a quién? A Pablo. Hemos visto tan solo 3 cosas, hermano. Pablo experimenta un arresto, Pablo es llevado ante el concilio y allí lo golpean, y hay un complot para asesinar a Pablo. Pregunto, si fuera su caso o mi caso, ¿cómo estaríamos? Solamente piensen. Estaríamos nerviosos, ¿cierto, hermanos? Preocupados, porque en cualquier momento vamos a morir. Cuando usted lee el contexto, desde el capítulo 20 en adelante, se va a dar cuenta de que el apóstol Pablo se comporta como todo un hombre de Dios, como todo un siervo de Dios. Recuerdo que en el capítulo 20 Pablo se despide. Él dice: yo sé que voy a llegar a Jerusalén, de allí a Roma, y voy a morir.
Él ya sabía. Pero él no dice, por favor, vengan y me escoltan, quiero tener una guardia especial para mí. Pablo no necesitaba de eso, como a veces nosotros, hermanos, lo hacemos. Miren lo cuarto, hermanos, yendo para Roma, Tértulo acusa a Pablo de ser una plaga. Pero no solamente lo acusa de ser una plaga, sino de ser un promotor de sediciones y además de esto, cabecilla de la secta de los nazarenos. Vaya conmigo a Hechos 24:5. Hechos 24:5. Porque hemos hallado que este hombre, ¿qué dice? Es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Está lleno más, hermanos. Ahora, ¿quién era Tértulo? Perdón. Tértulo, con tilde en la primera o en la E. Se dice, hermanos, que Tértulo era un abogado y era empleado por los judíos para exponer su caso en presencia de Félix. Pero otros dicen que Tértulo sencillamente era un orador contratado por ellos para acusar a Pablo ante el tribunal. Ahora, hermanos queridos, haya sido un abogado, haya sido un orador, este hombre acusó ilícitamente a Pablo. No había honestidad ante ese tribunal. Tértulo acusó a Pablo de 4 cosas. La primera, de ser una plaga. Y si usted en su casa tiene una plaga, ¿qué debe hacer? Entonces, quiero que usted entienda qué querían hacer con Pablo. Quitarlo, exterminarlo. Lo segundo que Tértulo acusó a Pablo era de ser promotor de sediciones. Es decir, hermanos, de levantarse, de sublevar contra el Estado o contra algún servidor público. Pero además de esto, Tértulo acusó a Pablo de ser cabecilla de la secta de los nazarenos, porque odiaban a Cristo y todo lo que hacían para Cristo, y finalmente fue acusado de profanar el templo, hermanos. Pablo, camino a Roma, yo le pregunto a usted que está escuchando esta enseñanza, ¿la estaba pasando bien? No, hermanos. La estaba pasando muy mal. Pero continuemos, hermanos. Judíos en Cesarea presentan graves acusaciones contra Pablo, las cuales no podrían jamás probar. Judíos en Cesarea, ¿qué hicieron? Presentaron graves acusaciones, no cualquier acusación, graves acusaciones en contra de Pablo, pero nunca las pudieron probar. Acompáñenme a Hechos 25:7, hermanos. Hechos capítulo 25, versículo 7. Cuando éste llegó, lo rodearon, ¿quiénes, hermanos? Los judíos que habían venido a Jerusalén, presentando contra él, es decir, contra Pablo, muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. ¿Sabe qué hacían estos infames judíos? Ellos inventaban cualquier cosa, hermanos, con tal de arremeter contra el apóstol Pablo y su integridad física y su integridad moral. Esto era, hermanos, lo que el apóstol Pablo estaba viviendo camino a Roma. Y vuelvo y digo en esta mañana con el mayor respeto, y cuando a nosotros simplemente se nos dice algo que no nos gusta, ¿qué hacemos? Nos molestamos, nos enojamos. Cuando un hermano nos dice la verdad en nuestro rostro, ¿qué decimos? No volvemos más a la iglesia. Pero el apóstol Pablo, mire todo lo que tuvo que pasar, hermanos. Y uno puede decir en esta mañana, Señor, gracias,
porque no estamos viviendo el tiempo de Roma. O si no, creo que todos nosotros, hermano, si no estaríamos muertos ya, estaríamos escondidos, hermanos, por causa del Evangelio. A Dios gracias por nuestra nación Colombia, porque se nos permite predicar. Pero en esta libertad que tenemos, ¿predicamos? ¿O nos da vergüenza? ¿O nos da miedo? ¿O simplemente por un dolor de cabeza o un dolor en una de nuestras muelas decimos, no, ya no puedo predicar, que Cristo venga por mí mejor? Piénselo, hermano. Piénselo. ¿Qué más vivió el apóstol Pablo? Camino a Roma, la nave donde iba el apóstol Pablo naufragó. Vaya conmigo a Hechos 27, versículo 42, hermanos. Hechos 27, versículo 42. Entonces, los soldados acordaron, es decir, entre ellos mismos tramaron, ¿cierto? Entre ellos mismos se reunieron. ¿Y qué acordaron, hermanos? Matar a los presos. Ahora, pregunto, ¿dentro de los presos estaba Pablo? ¿Sí o no? Claro que sí. Para que ninguno se fugase nadando. Hermanos, camino a Roma, donde iba Pablo y otros presos por manos del centurión Julio, naufragó. ¿Y qué hicieron los soldados? Pues hacerla más fácil. Para que nadie se escape, vamos a matarlos. Lo más fácil que hicieron, o que pensaron. Pero quiero decirle algo, hermanos. El Señor, con Pablo, tenía un propósito muy grande. Y damos gracias a Dios y damos la gloria a Dios. Porque Pablo escribió prácticamente un tercio, o los 3 grandes tercios más bien, del Nuevo Testamento. Y de allí nosotros podemos aprender lo que hoy sabemos. El apóstol Pablo jamás se dio la gloria él mismo. El apóstol Pablo siempre glorificó a Cristo. Y cuando usted va a 2 de Corintios, no lo busque, capítulo 11, usted va a encontrar todo lo que Pablo vivió. Todo, hermanos. Todo, absolutamente todo. Queridos hermanos, ¿notan ustedes todo lo que el apóstol Pablo tuvo que vivir para que otros pudieran conocer a Cristo, hermanos? ¿Nota usted las vivencias, las situaciones que el apóstol Pablo tuvo que vivir para que el evangelio de Cristo fuera expandido? Hermano, yo vuelvo y le digo, deberíamos nosotros en esta mañana, de verdad, hermanos, sin ser emocionales, arrodillarnos y pedirle perdón al Señor. Porque a veces tenemos la oportunidad de predicar el evangelio y no lo hacemos. Porque nos da miedo. Porque no queremos. Porque simplemente no nos gusta. O aún peor, hermanos. Porque quizás no hemos nacido de nuevo y no hemos entendido que debemos predicar este evangelio, hermanos. No el evangelio de prosperidad, no el evangelio de haga pactos, no el evangelio de declare y sea famoso. Ese evangelio no. Este evangelio, hermanos, donde Cristo siempre será exaltado, hermanos. Siempre, hermanos. Yo no sé cuántas veces Pablo lloró, no sé cuántas veces Pablo dijo no puedo más, yo no lo sé, pero si nos imaginamos, puede suceder que en algunas ocasiones el apóstol Pablo estuviese cansado. Cuando estudiamos el capítulo 1 y entramos al capítulo 2 de Filipenses, el apóstol Pablo claramente dice que para él sería bueno irse con el Señor, pero que por causa de los hermanos es mejor quedarse. Pero ¿cuántas veces nosotros, hermanos, no tenemos la situación más difícil y de una vez queremos morirnos? Reflexionemos en esta mañana, hermanos. El apóstol Pablo
Todo aquello que él vivió, todo aquello que él pudo experimentar, lo vivió por amor a Cristo, por la obra a Cristo. Y efectivamente, hermanos, lo que el apóstol Pablo vivió contribuyó para que el nombre de Cristo fuera exaltado y conocido en diferentes lugares. Gracias a la predicación de Pablo, gracias a las oraciones de Pablo, por los que vendríamos un día, es que usted y yo estamos acá. Gracias a sus familiares, aquellos que un día oraron, hermanos, primos, pastores, líderes, no sé, hermano, quién oró por usted. Hoy en día podemos decir, gloria a Dios, porque amamos a Cristo. Y porque si hoy llegásemos a partir de este mundo, estaríamos con el Señor. Es por esto, hermanos, que debemos agradecer a Dios por Pablo, por todo lo que él tuvo que pasar, por todo lo que él tuvo que vivir. Porque el Evangelio, hermanos, no solamente estuvo en Roma, sino en todo Asia, en sus alrededores, hermanos. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Amén. Queridos hermanos, no sé, hermano, si usted siente vergüenza en esta mañana, yo sí la siento. Mientras que yo estaba digitando, escribiendo, estudiando, leyendo, yo pensaba en las pocas cosas que nosotros hacemos para que el Evangelio crezca. En las muy poquitas cosas. Y en eso poquito que hacemos, nos exaltamos y decimos, ¿quién como yo? ¿Quién como yo que la gente me sigue? ¿Quién como yo que gracias a mí muchos? Gracias a usted no. Gracias al Señor. Gracias a Él. Porque le ha dado las fuerzas, la vida, la salud. Porque hoy podemos estar de pie, hermanos. Porque hoy podemos orar, porque hoy podemos cantar. Y porque gracias a Dios ni usted ni yo estamos en un hospital esperando la hora de nuestra muerte. Porque hoy, hermanos, podemos nuevamente reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Querida mujer, querido varón, querido joven, querida señorita, querido niño, hoy es la mañana, hoy es el tiempo para que te arrepientas, para que reconozcas tu imposibilidad, para que reconozcas que si Cristo no está en ti, tú no eres nada ni nadie. La gente puede reconocerte, el mundo puede exaltarte a ti, pero el día que mueras, simplemente una oscura cárcel eterna te esperará. Y por más que clames, y por más que llores, y por más que reniegues de Cristo, no podrás salir de allí. Estarás eternamente, estarás por siempre. Pero si en esta mañana reconoces que necesitas a Cristo y te arrepientes, el cielo será tu morada eterna. Amén. Ahora permítanme mostrar, hermanos, lo que el apóstol Pablo vivió en su encarcelamiento en Roma. Lo primero, hermanos, que debemos anotar es que el apóstol Pablo estaba preso y seguiría preso. El apóstol, ¿cómo venía? Preso. ¿Y cómo iba a terminar? Preso. Hechos capítulo 28, hermanos. Versículo 16, solamente la parte A, queridos consiervos. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Está lleno más. Hermanos, por causa del Evangelio, Pablo estuvo siempre preso. Pero no preso espiritualmente, hermanos. Como algunos hoy en día sí lo están. Sino preso literalmente en una cárcel. Donde a Dios gracias pudo predicar el Evangelio. ¿Qué más sucedía allí? Aunque se le permitió vivir aparte, un soldado lo custodiaba. Usted lo puede ver en Hechos 28, versículo 16, la parte B. Pero a Pablo, dice la Escritura, se le permitió vivir aparte. No estaba con los otros presos, sino que estaba aparte, con un soldado que le custodiase.
Seguía preso, hermanos. Pero estaba preso por amor al Evangelio. Solamente por eso. No podemos, hermanos, decir, no, es que Pablo... No, Pablo estaba preso por amor a Cristo. Por amor al Señor. Hermanos, además de esto, el apóstol Pablo, dice la Biblia, que estaba encadenado. Hechos 28:20. Estaba preso, seguiría preso, se le permitió vivir aparte, pero un soldado lo estaba custodiando, pero además de esto, como estaba encadenado. Hechos 28:20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta, que hermano, cadena. Ahora, hermanos, aquí algunos pudieran decir, Pablo estaba encadenado espiritualmente. No, hermanos, esto era algo físico. Tenía grilletes. Podía moverse, claro, pero solamente por algunos sitios de su casa, porque era una casa en arriendo donde él estaba. Pero él estaba, hermanos, físicamente encadenado. Pregúntese usted, si usted estuviera preso, si un soldado estuviera cuidándolo a usted, y aparte de eso, usted estuviera encadenado, ¿cómo estaría usted? ¿Cuáles serían sus ánimos? ¿Qué más, hermanos? Los principales de los judíos escucharon la predicación de Pablo, pero el concepto secta no se borró de ellos. Ellos sabían que Pablo era sectario. Ellos tenían a Pablo, a Cristo y a sus seguidores como sectarios. Hoy en día a nosotros, hermanos, si usted no lo sabía, nos tienen como secta. Somos una secta. ¿Por qué somos una secta? Porque predicamos a Cristo, porque vivimos para Cristo, porque le decimos no al pecado, sí al arrepentimiento en el Señor. Leamos Hechos 28:22. Hechos 28:22 dice, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla. ¿Sí se da cuenta todo lo que había crecido? Por causa de la predicación de Pablo, hermanos, y de otros hermanos. Qué chévere que un día dijeran, vea, aunque ustedes son una secta donde están, pero mire que en Soacha todos los conocen. Donde usted vive, aunque yo creo que usted está en una secta, pero mire que muchos en este barrio hablan de usted. ¿Qué más, hermanos? El apóstol Pablo, en medio de sus cadenas, testificaba acerca del reino de Dios. Pero mire esto, desde la mañana hasta la tarde, todo el tiempo estaba predicando. Todo el tiempo, hermanos. Todo momento. Acompáñenme a Hechos 28, 23 y 24 y les recuerdo, hermanos, que tan solo estamos leyendo la primera parte del versículo 12. También les recuerdo que es la semana número 20 de la enseñanza, o sea que nos falta mucho trayecto por recorrer. Hechos 28, 23 y 24 dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba de qué, hermanos, del reino de Dios. Ahora mire tan tremendo esto, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de quién, hermanos, de él mismo. ¿De quién? Jesús. De Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, es decir, hablando del Antiguo Testamento. Versículo 24, y algunos asentían a los que se decía, pero otros no creían. Hermanos, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Pablo declaraba y testificaba de Cristo desde la ley de Moisés.
y de los profetas. Eso lo que nos lleva a pensar, hermanos, es que el apóstol Pablo realmente sí leía la ley, los profetas y los salmos. El apóstol Pablo sí estaba preparado para ser un verdadero apologista. No como los de hoy en día, hermanos. Y lo digo con el mayor respeto, porque de pronto usted lo hará. Pero hoy en día simplemente anuncian al padre Coquito con el hermano Bautista y comienzan a hacer unos debates hasta ridículos. Perdónenme. Nosotros, hermanos, sí estamos llamados a debatir la palabra, pero hacerlo bien y hacerlo respetuosamente. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, o unos versículos antes, no me acuerdo en este momento, se nos dice cuál es la manera en que nosotros debemos ser apologistas. No como hoy en día lo hacen gritando, maltratando al hermano, tratándolo mal, colocándole apodos. No, es que ya te elimino de mi WhatsApp y nunca más. ¿Qué es eso, hermanos? No, te voy a bloquear de mi Facebook y ya. El apóstol Pablo testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Sí o no, hermanos? Así debe hacerse. Pero a veces, hermanos, estamos 2 horas en el culto y ya, hermanos, ya no podemos, ya no aguantamos. No, tengo que salir de aquí, ya no aguanto más. Hermanos, cuando la palabra de Dios habla en nuestras vidas, qué bueno es podernos sentar y deleitarnos y escuchar y dejar que el Señor nos ayude en nuestras vidas. Finalmente, hermanos, el apóstol Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada, predicando de Cristo su Señor abiertamente y sin impedimento. Estamos hablando de su primer encarcelamiento. En el segundo encarcelamiento él ya no está en estas mismas condiciones. Él está enfermo, está cansado, está con mucho frío, está en una cárcel oscura y húmeda. Por eso él pide a Timoteo que le lleve el capote y que le lleve los pergaminos. Leamos, hermanos, Hechos 28, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Pero ¿qué hacía Pablo, hermanos? Predicando el evangelio de Dios y enseñando acerca de quién, del Señor Jesucristo, como abiertamente y sin impedimento. Tremendo, hermanos. Él invitaba allá a esa casa al que quisiera ir y le hablaba de Cristo todo el día, todo el día. Pensemos, de pronto no desayunaba, de pronto no almorzaba por estar predicando, por estar enseñando el evangelio. ¿A usted no le parece esto maravilloso, hermanos? ¿Cuántas personas, cuántos compañeros de su trabajo en este momento están muertos espiritualmente, están camino al infierno, necesitan que alguien les predique, usted tiene la verdad? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por temor? ¿Porque no puede? ¿Porque no sabe? ¿Por qué, hermanos? Usted me va a perdonar por lo que voy a decir a continuación, pero creo que, como lo dije al principio, y así mismo finalizo, deberíamos tener vergüenza delante del Señor por nuestra poca perseverancia en medio de las dificultades, hermanos. Por nuestra poca enseñanza, por nuestra poca predicación del evangelio a aquellos a los cuales Dios nos ha llamado a declarar esta verdad. Que Dios nos perdone en esta mañana, hermanos, y sintamos realmente vergüenza, porque a veces pensamos que con ponernos a pelear con alguien, con mostrar nuestra teología o nuestro conocimiento, ya con eso hemos ganado a todo el mundo. Mentiras, hermanos. Estamos mostrando el cristianismo que no es bíblico. Meditemos en esta mañana, hermanos. De verdad, meditemos. Medite usted tan solo en lo que Pablo le sucedió y cómo esto redundó para el progreso del evangelio, hermanos. Ahora le pregunto a usted, cuando usted se enferma de una gripa, ¿eso
hace que el evangelio progrese? ¿O simplemente usted se acuesta a etapa y no, aquí nos da algo más? Llámeme a un médico, por favor, me va a morir. Cuando a usted le duele la cabeza, eso hace que su familia, cuando usted siente el dolor de cabeza y le pregunten qué tiene, no, tranquilos, no hay problema, sigamos cantando, sigamos sirviéndole al Señor. ¿Eso hace que el evangelio progrese o al contrario, simplemente usted se acueste y de ahí no salga nunca? Porque usted considera en su pensamiento que se va a morir. Ahora hablemos de su trabajo. ¿Cuántos colaboradores, amigos si los tiene, personas que están a su lado, no necesitan conocer del evangelio? Creo que muchos. ¿Y a cuántos usted les ha predicado? O si me permite la expresión, ¿a cuántos les ha ganado para el Señor? ¿Cuántos, hermanos? Necesitamos con urgencia predicar el evangelio. No solamente venir y sentarnos y abrazarnos, todo eso está muy bien. No solamente decir, soy bendecido, porque le aseguro que el Señor le seguirá bendiciendo en su gracia especial y en la gracia común. Es reconocer nuestra incapacidad para predicar este evangelio y es reconocer, hermanos, que necesitamos cada día más de Cristo. ¿Reconoces que necesitas a Cristo, hermano? Amén. Permítame dar 3 conclusiones finales y 3 aplicaciones finales. La primera, hermanos, el apóstol Pablo, con gozo en el Señor, dio un informe de aquello que le había acontecido camino a Roma y por supuesto en su encarcelamiento. Y esto habla de que el apóstol Pablo rendía cuentas. Y asimismo deberíamos hacer nosotros, rendir cuentas. Por eso, hermanos, respetuosamente yo pregunto, ¿cómo fue su semana? Segunda conclusión, hermanos, nada, absolutamente nada apartó a Pablo de Cristo y su palabra. Por el contrario, las Escrituras nos enseñan que camino a Roma dio palabra de aliento para animar a otros. Cuando usted lee desde el versículo 21 en adelante, se va a encontrar a un Pablo no desanimado, sino dando ánimo. Cuando ellos naufragaron, el apóstol Pablo dio ánimo a los que estaban allí. Dijo, no, ánimo, adelante, vamos, que sí podemos. Y esto para aprender, hermanos, que el día que venga el desánimo en nuestra vida, no podemos achantarnos todo el tiempo, sino que tenemos que buscar un hermano que nos ayude. Decir a nuestra iglesia local, oren por mí, estoy mal, ayúdenme. Última conclusión, todo lo que sucedió a Pablo contribuyó para el progreso del evangelio, así como lo hemos visto, todo, hasta su muerte, hermanos. Y 3 aplicaciones finales. La primera, las cosas que a diario nos suceden, como por ejemplo una enfermedad, una situación económica, problemas en nuestro trabajo, ¿contribuye para el progreso del evangelio? Pregúntese usted. Cuando usted tiene alguna dificultad, ¿esto contribuye al progreso del evangelio? ¿O realmente es todo lo contrario? A que la gente se cargue con usted. Ah, otra vez se enfermó. Otra vez puso excusas para no venir al trabajo. ¿Pero qué es lo que tiene? No, que le duele un diente. Pero por eso. Número 2, hermanos, como aplicaciones, nuestra situación no podrá ser más difícil de la que vivió el apóstol Pablo. ¿O sí, hermanos? Creo que no. Por esto el llamado de la Escritura a nosotros como su segunda audiencia es no poner tantas trabas, tantas excusas en medio de las pruebas o adversidades. ¿Y por qué no vino la hermana hoy? No, que no vino que porque hoy se levantó con un dolor en el cabello. Pero eso... Y finalmente, hermano, un creyente, por más pruebas o crisis que viva, jamás, escúcheme, y vuelvo y digo, jamás puede dejar de predicar a Cristo y su obra. Por más, hermano, que venga una situación difícil en nuestra vida, nunca dejemos de predicar a Cristo. Siempre, hermanos. Porque nosotros no sabemos quién va a conocer al Señor a través de esa dificultad. Amén. Amén, hermanos. Póngase de pie esta mañana.
y vamos a orar para despedir a los hermanos, amigos que hoy estuvieron conectados. Incline su rostro y oremos, hermanos. Amado y buen Señor Jesucristo, en esta mañana hemos visto, en esta primera parte, todo lo que Pablo tuvo que vivir. No solamente antes de llegar a Roma, para ser encarcelado en su primer encarcelamiento, sino también allí, Padre. Perdónanos, Padre, porque a veces pensamos que sabemos mucho, pero no sabemos nada. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de compromiso, no solamente con el Evangelio del Señor, sino con nuestra iglesia local y aún con los hermanos que están a nuestro alrededor. Perdónanos por no llamarnos, por no ayudarnos. Perdónanos por no predicar este Evangelio que se nos fue entregado solemnemente. Perdónanos, Señor, por nuestra idolatría a la televisión, a las series, al celular, a la tableta, a otras cosas. Perdónanos, Señor, porque no hemos entendido, Señor, la envergadura tan tremenda que es predicar este Evangelio. Hoy, Señor, pedimos que nos perdones y nos arrepentimos como iglesia de todos los errores cometidos por aquellos hermanos que hoy en día predican un evangelio falso, un evangelio solamente de prosperidad, pero que no predican este evangelio que va a costar lágrimas, dolor, pruebas y aún muerte. Perdónanos, Señor, por poner tantas excusas. Perdónanos, Señor, por aquellos hermanos que se quedaron en la virtualidad y nunca más regresaron a una iglesia. Si morimos, Señor, morimos por ti. Y si vivimos, vivimos para ti, Señor. Pero no es posible, Señor, que muchos no asistan a una iglesia por causa del COVID, pero estén en un parque, en un cine. Estén, Señor, en una piscina llena de personas, Señor. Perdónanos, Señor, porque no predicamos tu evangelio. Perdónanos, Señor de la gloria, porque no amamos la iglesia local como deberíamos amarla. Porque no respetamos a los pastores, porque no amamos a aquellos que sirven, Señor. Oh, mi Dios, ¿acaso quién dijo que esto iba a ser sencillo? Ayuda, Señor, a mis hermanos, pastores. Ayuda, Señor, a todos aquellos que predican tu palabra. Y ayuda a aquellos, Señor, que vienen detrás de nosotros y que un día servirán como pastores o diáconos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Fortalece las familias. Fortalece a mis hermanos. Señor, ayúdales. Señor, guíales, Padre. Y enséñales, Señor de la gloria, tu palabra en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este llamado de atención que tú hoy has hecho a nosotros. Despiértanos, Señor. Que tu iglesia no duerma más. Que prediquemos, Señor, que los niños prediquen, que los jóvenes prediquen, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor, hermanos. Vamos a finalizar.